Hay momentos en los que no pasa nada, y sin embargo, sientes que todo está en peligro. El teléfono está boca abajo sobre la mesa. No vibra. No suena. No hay ningún mensaje. Y aún así, tu mente no descansa. No estás trabajando, no estás mirando una serie, no estás realmente en el presente. Estás esperando. Aunque no quieras admitirlo, tu cuerpo entero está esperando. Te dices que no te importa tanto, que solo tienes curiosidad, que simplemente te acostumbraste a hablar con esa persona todos los días. Pero algo dentro de ti sabe la verdad. No es costumbre. No es cariño tranquilo. Es otra cosa más silenciosa, más tensa. Cada pocos minutos miras la pantalla sin darte cuenta. No porque haya una notificación, sino porque tu mente la imaginó primero. Y cuando confirmas que no hay nada, una sensación pequeña aparece en el pecho. No es exactamente tristeza, tampoco enojo. Es más parecido a un vacío leve, pero constante. Ahí empieza el error. No cuando escribes. No cuando llamas. Empieza mucho antes. Empieza en ese momento íntimo en el que tu estado emocional deja de depender de tu vida, y comienza a depender de la respuesta de alguien más. Tu día cambia según un mensaje, tu energía cambia según una palabra, tu tranquilidad cambia según un visto. Y lo más curioso es que casi nunca lo notas al principio. Al inicio parece amor, atención, interés genuino. Quieres que funcione. Quieres cuidar el vínculo. Quieres demostrar que estás presente. Así que haces pequeños ajustes. Respondes más rápido. Das un poco más. Te explicas mejor. Evitas conflictos. Te vuelves más comprensivo de lo normal. No lo haces por miedo consciente. Lo haces porque sientes que, si eres lo suficientemente atento, la conexión se mantendrá. Pero lentamente ocurre algo imperceptible. Empiezas a pensar más en lo que la otra persona siente que en lo que tú sientes. Empiezas a medir tus palabras. Empiezas a analizar silencios. Empiezas a justificar actitudes que antes te habrían incomodado. La mente crea explicaciones para no enfrentar la realidad. Está ocupado. Tuvo un mal día. Seguro luego responde mejor. Y quizás a veces sea cierto. Pero no es eso lo importante. Lo importante es lo que está pasando dentro de ti. Porque sin darte cuenta, dejaste de relacionarte y comenzaste a perseguir emocionalmente. No siempre se ve como insistencia. De hecho, casi nunca es obvio. Muchas veces se ve como paciencia, como comprensión excesiva, como disponibilidad permanente, como estar siempre ahí, incluso cuando la otra persona no está. Y ese es el punto donde el respeto empieza a erosionarse. No porque la otra persona sea cruel. No porque haya un plan. Ocurre por una dinámica humana muy silenciosa. Cuando alguien percibe que ya te tiene emocionalmente asegurado, deja de esforzarse para no perderte. No es maldad. Es naturaleza psicológica. Tu atención constante, tu adaptación, tu tolerancia ilimitada, comienzan a comunicar algo que jamás quisiste decir, que tu estabilidad depende de su presencia. Y eso cambia todo. Empiezas a esperar con ansiedad. Empiezas a sobrepensar cada detalle. Empiezas a releer conversaciones buscando señales. Una palabra diferente, un emoji menos, una respuesta más corta, y tu mente entra en alerta. No porque la relación esté rota, sino porque tu paz ya no está dentro de ti. Está afuera. Hay noches donde revisas la última conexión antes de dormir. No por control, sino por calma. Crees que si ves actividad sentirás alivio. Pero nunca es suficiente. Porque el problema no es la información, es la dependencia emocional silenciosa que se formó. El error emocional no es amar. El error es abandonar tu centro mientras amas. Y cuando eso sucede, comienzas a hacer cosas que antes no habrías hecho. Te explicas demasiado, pides claridad de maneras indirectas, insinúas en lugar de expresar, das para recibir sin admitirlo y lo más profundo, temes incomodar. Empiezas a callar cosas que te dolieron. No porque no importen, sino porque temes que hablarlas cree distancia. Entonces eliges mantener la cercanía, aunque internamente te estés alejando de ti mismo.
La otra persona no ve tu proceso interno, solo percibe disponibilidad. Y la mente humana interpreta disponibilidad constante como seguridad absoluta. Ya no hay tensión emocional. Ya no hay riesgo de perderte. Ya no hay necesidad de cuidar cada interacción. No sucede de un día para otro. Es gradual. Primero tarda un poco más en responder, luego olvida detalles, luego cancela planes con facilidad, luego el interés fluctúa. Y tú, en lugar de detenerte, te acercas más. No físicamente, emocionalmente. Intentas recuperar la versión inicial de la relación. Das más atención, más comprensión, más paciencia. Crees que el problema es falta de esfuerzo, así que te conviertes en quien más sostiene. Pero ahí es donde el respeto se pierde. Porque el respeto emocional no nace de cuánto das. Nace de cuánto te respetas mientras das. Cuando tus emociones comienzan a acomodarse completamente a las de alguien más, sin límites internos, la relación deja de ser un encuentro entre dos personas y se convierte en una dependencia unilateral invisible. No lo notas de inmediato. Solo sientes cansancio. Cansancio de pensar tanto, cansancio de esperar tanto, cansancio de sentir que cualquier conversación puede cambiar tu día. Empiezas a vivir en anticipación. Ya no estás en el presente. Estás en la próxima respuesta. En la próxima interacción. En la próxima señal que confirme que todo sigue bien. Pero algo dentro de ti sabe que no está bien. No porque la otra persona sea mala, sino porque dejaste de sentirte tranquilo contigo mismo. El silencio ya no es descanso, el silencio es incertidumbre. Y es ahí, en ese punto exacto, donde la mayoría comete el error más profundo, intentar solucionar la ansiedad con más cercanía. Más mensajes, más atención, más explicaciones, más disponibilidad. Crees que acercarte va a restaurar la conexión, pero emocionalmente ocurre lo contrario. Porque la conexión verdadera necesita presencia, no persecución. Y cuando tu mente está constantemente orientada a no perder a alguien, empiezas lentamente a perderte tú. No ocurre de golpe. Un día simplemente te descubres cambiando pequeñas partes de ti para evitar una incomodidad. No es una decisión consciente. Es casi automático. Antes decías lo que pensabas sin tensión. Ahora escribes un mensaje, lo borras, lo vuelves a escribir, lo acortas, lo suavizas. No porque hayas madurado de repente. Porque temes la reacción. Empiezas a sentir que cualquier palabra puede alejar a la persona. Entonces eliges la versión de ti que menos moleste. La versión más fácil de aceptar. La versión más ligera, más flexible, más comprensiva. Y sin darte cuenta, tu autenticidad se vuelve negociable. Cuando algo te duele, lo minimizas. Cuando algo te incomoda, lo justificas. Cuando algo no te gusta, lo callas. No lo haces por debilidad. Lo haces por miedo silencioso a perder el vínculo. Aquí aparece una sensación muy particular. No es exactamente ansiedad abierta. Es más sutil. Es una vigilancia interna constante. Tu mente está pendiente de la relación incluso cuando estás ocupado. Mientras trabajas, mientras comes, mientras hablas con otras personas, una parte de ti está observando el estado emocional del otro. ¿Habrá cambiado? ¿Estará distante? ¿Hice algo? ¿Debería escribir primero? No lo dices en voz alta, pero tu mente vive allí. Y lo más curioso es que empiezas a interpretar todo. Absolutamente todo. Si responde rápido, te relajas, si tarda, te tensas, si escribe corto, analizas, si está en línea y no te habla, te afecta más de lo que quieres aceptar. El problema no es la conducta del otro. El problema es que tu estabilidad emocional se volvió reactiva. Tu paz depende de señales externas. Entonces aparece el sobrepensamiento. No como un hábito mental, sino como un intento desesperado de recuperar control emocional. Tu mente cree que, si logra entender cada detalle, podrá prevenir el distanciamiento. Así que repasa conversaciones antiguas. Recuerda palabras exactas. Interpreta tonos inexistentes. Empiezas a recordar el inicio de todo. Cómo hablaban horas, cómo la atención era espontánea, cómo la otra persona parecía igualmente involucrada. Y surge una pregunta silenciosa que no te atreves a decir: ¿qué cambió?
Intentas encontrar un momento exacto, un mensaje, un día, algo que explique la diferencia. Pero casi nunca lo hay. Porque la distancia emocional rara vez llega por un evento. Llega por dinámica. Mientras tú te ibas acercando emocionalmente para asegurar la relación, el otro dejaba de sentir que podía perderla. No es consciente. No es calculado. Simplemente la percepción cambia. Cuando alguien siente que ya te tiene, deja de sentir urgencia por cuidarte. No porque no le importes, sino porque tu presencia dejó de ser incierta. Y la incertidumbre es parte esencial del interés humano. Pero tú interpretas el cambio de otra manera. Crees que hiciste poco, luego crees que hiciste algo mal. Después crees que debes arreglarlo. Entonces empiezas a esforzarte más. Preguntas más, propones más planes, buscas conversaciones profundas, intentas reactivar lo que antes era natural. Pero mientras más intentas recuperar la cercanía, más evidente se vuelve algo doloroso. Ahora la relación depende principalmente de tu energía. Eres tú quien inicia, tú quien mantiene, tú quien sostiene. Y aquí aparece una emoción difícil de reconocer: inseguridad. No la inseguridad sobre tu valor como persona. Esa sigue intacta en otras áreas de tu vida. Es una inseguridad específica, relacional. Empiezas a sentir que necesitas hacer algo para que no se enfríe. Así que te vuelves predecible. Siempre disponible, siempre receptivo, siempre dispuesto a acomodarte. Dejas de crear espacio sin darte cuenta. Y el espacio emocional es necesario para que exista percepción de elección. Cuando alguien siente que siempre estás, deja de elegirte activamente. Simplemente cuenta contigo. Aquí es donde la mayoría comete otro error silencioso. Empiezas a pedir claridad, pero no directamente. Haces comentarios indirectos. Pequeñas bromas sobre la distancia. Insinuaciones suaves. Esperas que la otra persona note tu malestar sin tener que expresarlo abiertamente. Porque temes que hablar claro provoque más distancia. Entonces la comunicación se vuelve tensa. No hay conflicto abierto, pero tampoco tranquilidad. Cada conversación lleva una expectativa escondida. Cada respuesta tiene un peso emocional mayor del que debería. Y la otra persona lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Empieza a sentir presión. No porque le exijas abiertamente, sino porque tu bienestar parece depender de su comportamiento. Y nadie puede sostener emocionalmente a otra persona sin agotarse. Entonces el ciclo se profundiza. Tú te acercas para sentir seguridad. El otro se aleja para sentir libertad. Cuanto más te acercas, más percibe obligación. Cuanto más se aleja, más percibes pérdida. Y en ese punto, muchas personas creen que necesitan hacer más. Más demostraciones, más presencia, más explicaciones, más paciencia. Pero en realidad, lo que se está rompiendo no es la relación en sí. Es el equilibrio. Porque una relación sana no es aquella donde nunca hay distancia. Es aquella donde la distancia no genera miedo. Y ahora el silencio te inquieta. Antes podías pasar horas sin hablar, sin sentir nada. Ahora unos pocos momentos cambian tu estado interno. No puedes concentrarte. No disfrutas lo que haces. Tu mente regresa siempre al mismo lugar. La relación ya no es un espacio compartido. Se convirtió en tu punto emocional principal. Y cuando un solo punto sostiene demasiada carga, cualquier movimiento lo desestabiliza todo. Empiezas a sentirte pequeño dentro de la dinámica. No porque valgas menos, sino porque cediste demasiado espacio interno. Tus pensamientos giran alrededor de alguien que continúa viviendo su vida normal. No porque no le importes, porque tú dejaste de vivir la tuya completamente. Y aquí aparece el dolor más silencioso de todos. Comienzas a notar que te estás esforzando por mantener algo que antes fluía solo. No sabes cuándo empezó. Solo sabes que ahora esperas más de lo que recibes, y aún así no te alejas. Porque una parte de ti cree que, si te detienes, lo perderás definitivamente. Y sin notarlo, empiezas a actuar no desde el afecto, sino desde el miedo. El miedo no se presenta como pánico. Se presenta como cuidado excesivo.
Empiezas a elegir cuidadosamente la hora en la que escribes para no parecer insistente. Miras el reloj antes de responder, incluso cuando podrías hacerlo de inmediato. No porque quieras manipular, sino porque temes parecer más interesado de lo que el otro está. Y esa sola conducta ya te dice algo profundo: dejaste de actuar con naturalidad. Ahora administras tu comportamiento emocional. Antes compartías un pensamiento apenas aparecía. Ahora lo guardas, lo evalúas, lo filtras. Te preguntas si será bien recibido, si generará cercanía o distancia, si parecerás intenso. Te adaptas a un clima emocional que no controlas. Hay un momento específico en el que comienzas a sentirte extraño contigo mismo. Estás a punto de enviar un mensaje sencillo, algo que nace espontáneamente, y lo detienes. Lo miras, lo reduces, lo haces más neutral, y una parte de ti lo nota. No te estás expresando, te estás regulando para no incomodar. Aquí aparece una sensación silenciosa de pérdida interna. No es dramática, no es evidente, pero es constante. Es la sensación de no estar completamente presente en tu propia vida emocional. Porque una parte de tu energía está permanentemente dedicada a sostener la conexión. Empiezas a anticipar reacciones. Si algo bueno te ocurre, dudas en compartirlo. Si algo te afecta, lo reservas. Poco a poco la relación deja de ser un lugar donde eres, y se convierte en un lugar donde actúas con cuidado. Y el respeto comienza a cambiar. No el respeto superficial, no las palabras educadas. El respeto profundo. Ese que nace cuando alguien percibe que estás firme dentro de ti mismo. Cuando tu estado depende demasiado de la interacción, la otra persona lo percibe. No racionalmente. Lo siente. Y algo interno ocurre. Deja de verte como alguien emocionalmente estable, y empieza a verte como alguien emocionalmente disponible sin condiciones. La diferencia es enorme. La estabilidad genera atracción tranquila, la disponibilidad sin límites genera comodidad. La comodidad no es mala, pero nunca sostiene la admiración. Y sin admiración emocional, la dinámica cambia. Ya no hay curiosidad genuina por perderte. Porque en el fondo sabe que no te irás. Tú tampoco lo sabes conscientemente. Pero tus acciones lo comunican. Siempre respondes, siempre esperas, siempre estás. Entonces aparece otro fenómeno interno. Empiezas a notar detalles que antes no te afectaban. Conversaciones más cortas. Menos preguntas hacia ti. Menos interés espontáneo. No es rechazo directo. Es algo más confuso, indiferencia intermitente. Algunos días la cercanía vuelve y te llenas de alivio. Piensas que todo está bien otra vez. Pero luego la distancia regresa, y el ciclo emocional se repite. Te vuelves dependiente de los picos. No de la relación estable, sino de los momentos donde parece como antes. Esos momentos te mantienen allí. Porque recuerdas lo que fue y crees que puede volver si haces lo correcto. Así que te esfuerzas más en los periodos fríos. Eres más atento cuando el otro es más distante. Y sin darte cuenta, empiezas a competir contra el silencio. Intentas generar conversación cuando no fluye. Introduces temas cuando no hay energía. Buscas profundidad cuando el otro está superficial. Todo nace de una intención honesta, recuperar conexión. Pero emocionalmente produce el efecto opuesto. Porque la conexión real necesita reciprocidad, no compensación. Cuando una persona sostiene casi toda la interacción, la relación deja de sentirse elegida. Empieza a sentirse disponible por defecto. Y lo que es demasiado seguro deja de percibirse como valioso. No porque pierdas valor. Porque dejaste de proteger tu propio espacio emocional. Aquí surge una pregunta que duele reconocer. ¿En qué momento comenzaste a necesitar tanto algo que al principio solo disfrutabas? La respuesta casi siempre es la misma. No fue el amor, fue el apego silencioso. El apego aparece cuando la relación deja de ser una parte importante de tu vida, y se convierte en el lugar donde confirmas tu tranquilidad emocional. Empiezas a usar la interacción como regulación interna. Si habla, te sientes bien, si no habla, te inquietas. Tu estado ya no depende de tu día, de tus proyectos, de tu mundo interno.
depende de una variable externa impredecible. Y la mente, al no poder controlar eso, intenta compensarlo con más presencia. Más atención, más disponibilidad, más paciencia. Pero lo que realmente estás intentando es reducir la incertidumbre. Porque la incertidumbre emocional es lo más difícil de tolerar cuando hay apego. No saber qué siente el otro, no saber si sigue igual de interesado, no saber si te estás alejando lentamente, genera un ruido mental constante. Y para silenciar ese ruido haces algo muy humano, te acercas más. Sin embargo, cada acercamiento desde la necesidad produce un efecto invisible. Te aleja de tu propia dignidad emocional. No porque te humilles, sino porque empiezas a negociar contigo mismo. Aceptas menos, toleras más, postergas lo que sientes. Te dices que es temporal, que solo es una etapa, que pronto volverá a ser como antes. Y mientras esperas, te acostumbras a una versión de la relación donde tu bienestar depende de la respuesta de alguien que ya no está emocionalmente en el mismo punto. Y lo más difícil de admitir no es que la otra persona cambió, es que tú también cambiaste. Te volviste vigilante, te volviste ansioso en silencio, te volviste complaciente. No porque seas débil, porque temías perder algo que se volvió demasiado importante para tu equilibrio interno. Y ahí está el error emocional más profundo, cuando intentas conservar la conexión sacrificando tu tranquilidad interior. Porque en ese momento, aunque la relación continúe, empiezas lentamente a perder el respeto más importante, el tuyo. Perder el propio respeto no se siente como una caída. Se siente como una incomodidad constante que no sabes explicar. Sigues hablando con la persona. Sigues riendo en algunos momentos. Sigues teniendo conversaciones agradables de vez en cuando. Desde afuera nada parece realmente mal. Pero cuando la interacción termina y vuelves al silencio, algo dentro de ti queda inquieto. No es lo que el otro hizo. Es lo que tú sabes que estás permitiendo. Hay un instante muy íntimo, casi invisible, que solo tú conoces. Cuando ves un mensaje que no te gustó, y decides actuar como si nada. Cuando algo te dolió, y eliges responder con normalidad. Cuando quisieras expresar una incomodidad, pero escribes un todo bien. No lo haces para engañar. Lo haces para no arriesgar. Y cada vez que haces eso, ocurre una pequeña ruptura interna. No una herida dramática. Algo más silencioso, dejas de confiar completamente en ti. Porque tu mente sabe que estás sintiendo algo, pero tu conducta comunica lo contrario. Entonces comienzas a dividirte. Por dentro piensas, analizas, te afecta, por fuera te muestras tranquilo, ligero, sin problema. Esa diferencia cansa profundamente. No te cansa la relación. Te cansa sostener la versión de ti que cree que debe ser más fácil de querer. Aparece la autocensura emocional. Antes si algo te molestaba, lo notabas y lo expresabas con naturalidad. Ahora primero evalúas si tienes derecho a sentirlo. Te preguntas si no estás exagerando. Si tal vez estás pidiendo demasiado. Si deberías ser más paciente. Empiezas a dudar de tus propias emociones. Y esa duda es el verdadero punto de inflexión. Porque cuando alguien deja de confiar en su percepción emocional, se vuelve tolerante con cosas que internamente no acepta. Te acostumbras a pequeñas incomodidades repetidas. No porque no te afecten, sino porque priorizas no generar conflicto. Pero el cuerpo sí lo registra. Lo sientes en la tensión al esperar un mensaje, en el pensamiento recurrente antes de dormir, en el impulso de revisar el teléfono apenas despiertas. No es amor lo que te mantiene allí en ese estado. Es la necesidad de recuperar la seguridad emocional que la relación solía darte. Y aquí aparece algo difícil de ver. Ya no estás relacionándote con la persona tal como es ahora, te estás relacionando con la memoria de cómo era al inicio. Recuerdas la atención, la facilidad, la espontaneidad. Y sigues intentando encontrarla en el presente. Por eso no te alejas. Porque tu mente cree que, si haces lo correcto, esa versión volverá. Entonces esperas. Toleras. Te adaptas. Confías un poco más de lo que tu intuición te permite. Pero cada vez que ignoras tu intuición para sostener la cercanía, la relación deja de ser un encuentro emocional y se convierte en una negociación interna contigo mismo. Hoy no digo nada.
Hoy espero un poco más. Hoy no le doy importancia. Y mañana repites. No te das cuenta, pero ya no estás eligiendo libremente quedarte. Estás intentando evitar el dolor de soltar. Entonces empiezas a sentir otra emoción, agotamiento. No un cansancio físico, un cansancio mental silencioso. Pensar en la relación ocupa demasiado espacio. Te descubres imaginando conversaciones futuras, explicaciones posibles, reacciones hipotéticas. Lo haces sin querer. Tu mente busca anticipar para protegerte. Pero la protección no llega. Porque lo que en realidad te inquieta no es la conducta del otro. Es la sensación de no tener control sobre cuánto te afecta. Te gustaría que no importara tanto, te gustaría no esperar tanto, te gustaría no revisar tanto. Pero ya ocurre solo. Y esa falta de control interno es la señal más clara de apego emocional. No es intensidad afectiva. Es dependencia de estado. Necesitas ciertas interacciones para sentir equilibrio. Cuando no llegan, tu mente entra en alerta. Entonces haces lo que cualquier mente haría, intentas recuperar equilibrio externamente. Propones hablar. Generas conversación. Buscas cercanía. A veces incluso preguntas si todo está bien, pero sin mencionar lo que realmente sientes. Esperas que la otra persona te tranquilice sin tener que admitir que necesitas tranquilidad. Y cuando esa tranquilidad llega por un momento, sientes alivio. Pero dura poco. Porque no nace de tu estabilidad. Nace de la conducta del otro. Así, poco a poco, tu seguridad se vuelve prestada. No significa que la otra persona quiera dañarte. Significa que sin querer le entregaste una función que nadie puede cumplir de forma constante: sostener tu paz emocional. Y cuando alguien percibe que su presencia regula tu estado interno, algo cambia inevitablemente. La interacción deja de ser un encuentro libre y se vuelve una responsabilidad implícita. Las personas se acercan donde se sienten elegidas, pero se alejan donde se sienten necesarias para evitar que el otro se desestabilice. No porque no quieran estar, porque no quieren cargar. Entonces la distancia aumenta un poco más. Y tú lo sientes inmediatamente. No necesitas pruebas. Tu percepción se vuelve aguda. Detectas matices mínimos. Un tono más neutro. Un interés más bajo. Y la inquietud regresa. Aquí muchos hacen lo que parece lógico: hablar más para resolver. Pero hay algo que aún no has visto. El problema nunca fue falta de conversación. Fue pérdida de centro. Mientras tu calma dependa de lo que el otro haga, cada interacción será evaluada emocionalmente. No escucharás con presencia. Escucharás buscando señales. No hablarás con naturalidad. Hablarás intentando mantener. Y esa energía, aunque no se diga, se transmite. Porque la tranquilidad es percibida y la necesidad también. Y cuando la necesidad domina la dinámica, el respeto comienza a diluirse de la forma más silenciosa. Ya no te ven como alguien que comparte su vida, te ven como alguien que espera dentro de la suya. Esperar parece algo pasivo. Pero emocionalmente es una de las posiciones más exigentes que existen. Porque mientras esperas, no descansas. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente está trabajando sin pausa. Imagina escenarios, interpreta silencios, revisa recuerdos buscando coherencia. Te dices que solo necesitas un poco de claridad. Una conversación honesta. Un gesto que confirme que todo sigue en el mismo lugar. Crees que si llega esa señal, tu tranquilidad volverá. Sin embargo, incluso cuando a veces llega, dura poco. Porque la calma que depende de una confirmación externa nunca permanece. Es como llenar un recipiente con una pequeña grieta. Por un momento parece suficiente, pero lentamente vuelve el vacío. Y así comienzas a vivir entre breves alivios y largas dudas. Hay días donde todo fluye y sientes que exageraste. Donde la conversación es natural y te relajas profundamente. Te prometes no volver a pensar tanto. Pero luego pasan horas o un día entero sin interacción, y la inquietud reaparece con la misma intensidad. No es la ausencia lo que duele. Es lo que tu mente interpreta de ella. Tu pensamiento no dice, está ocupado, dice, ya no es igual. Entonces regresas a analizar.
Recuerdas cómo contestaba antes, cómo preguntaba por ti sin que lo pidieras, cómo parecía haber interés espontáneo. Y empiezas a comparar el presente con el pasado. El pasado siempre gana, porque el pasado está completo en tu memoria, mientras que el presente está lleno de incertidumbre. Así nace la esperanza insistente. Si logras hacer algo bien, tal vez volverá a ser como antes. Pero mientras buscas recuperar ese inicio, ocurre algo importante que no habías notado. Dejas de observar lo que realmente está pasando ahora. Te enfocas tanto en reactivar la conexión que no registras que tu comportamiento ya no nace de la tranquilidad, nace del miedo a la pérdida. Y el miedo cambia la forma en que te acercas. Tu atención deja de ser un regalo y se vuelve un intento. Tus palabras dejan de ser espontáneas y se vuelven estratégicas sin que lo planees. No manipulas. Solo intentas no equivocarte. Intentas no provocar distancia. Intentas sostener algo que sientes que se escapa lentamente. Y cuando alguien se relaciona desde el intento de retener, la energía cambia. La otra persona empieza a sentir algo difícil de explicar. No es presión directa. Es más sutil. Percibe que tus reacciones emocionales son más intensas que la situación. Percibe que su conducta tiene demasiado peso en tu estado interno. Entonces, sin querer, se cuida. Responde menos profundo, evita conversaciones emocionales, mantiene un tono más neutral. No porque quiera lastimarte, porque necesita espacio psicológico. Y ese espacio, que podría ser natural, para ti se convierte en señal. En tu mente significa alejamiento. Entonces vuelves a acercarte para reducirlo. Pero cada acercamiento desde la inquietud confirma al otro que su intuición era correcta. La relación tiene demasiada carga emocional. Así el ciclo se vuelve más claro. Tú buscas cercanía para sentir calma, el otro toma distancia para sentir ligereza. Ninguno es culpable. Ambos están intentando regular su experiencia emocional, pero en direcciones opuestas. Y en ese punto comienzas a hacer algo muy silencioso. Adaptas tu personalidad a la dinámica. Te vuelves más comprensivo de lo que realmente te nace. Restas importancia a cosas que te afectan. Aceptas tiempos que antes no aceptarías. Te dices que el amor es paciencia. Pero en realidad, muchas veces es miedo a soltar. Porque si soltaras, tendrías que enfrentar la pregunta que llevas evitando. ¿Qué pasa si la relación ya no está en el mismo lugar? Mientras mantienes el contacto constante, la pregunta no necesita respuesta. La interacción diaria te permite creer que todo sigue abierto. Pero cada día que sostienes la relación sin sentir tranquilidad interna, te alejas un poco más de tu propia estabilidad. Y llega un momento muy particular. No quieres escribir, pero escribes. No quieres revisar, pero revisas. No quieres pensar, pero piensas. Ya no lo eliges completamente. Es automático. Y cuando algo emocional se vuelve automático, significa que dejó de ser disfrute y se convirtió en regulación. Estás usando la conexión para regular lo que sientes dentro. No es debilidad. Es humano. Pero tiene una consecuencia profunda. Tu bienestar quedó afuera. Depende de algo que no controlas. Entonces tu identidad dentro de la relación cambia. Dejas de sentirte alguien que comparte y te sientes alguien que necesita confirmación. No lo dices, no lo pides abiertamente, pero tus reacciones lo muestran. El respeto emocional empieza a desaparecer aquí. No porque te vuelvas menos valioso, porque dejas de tratarte como alguien valioso. Aceptas interacciones que no te dejan en paz. Toleras ambigüedades prolongadas. Permaneces en una dinámica donde la mayor parte del tiempo estás pensando más de lo que estás viviendo. Y el otro lo percibe. No como crítica, como sensación. Empieza a verte menos sólido, menos centrado. Y la mente humana, sin querer, se inclina hacia donde percibe firmeza emocional. No hacia donde percibe dependencia. Entonces ocurre algo que duele admitir. Cuanto más intentas acercarte para no perder, más te perciben como alguien que no se irá. Y cuando alguien siente que no puede perderte, deja de proteger la conexión con el mismo cuidado. Aquí aparece una idea nueva, casi incómoda. Tal vez el problema nunca fue la falta de amor, ni la falta de interés inicial.
Tal vez fue que entregaste tu presencia sin conservar tu posición interna. No pusiste límites externos. Perdiste límites internos. Y sin límites internos, cualquier relación se vuelve inestable para quien depende emocionalmente de ella. Todavía no lo sabes con claridad, pero estás llegando al punto donde algo distinto tendrá que ocurrir. No un reclamo, no una explicación larga, no una conversación intensa. Algo más silencioso. Algo que no intenta convencer al otro, sino recuperarte a ti. Recuperarte no empieza hablando. Empieza deteniéndote. Hay un instante muy simple, casi imperceptible, donde podrías escribir y no escribes. No porque estés aplicando una técnica. No porque quieras provocar reacción. Solo porque por primera vez te preguntas algo distinto. No ¿qué estará pensando?, sino ¿qué me está pasando a mí? Esa pregunta cambia el eje. Durante mucho tiempo tu atención estuvo dirigida hacia afuera, observando señales, interpretando gestos, anticipando comportamientos. Ahora, por unos segundos, regresa hacia adentro. Y lo que encuentras no es enojo. Es cansancio. No estás cansado de la persona. Estás cansado de la tensión interna constante. Cansado de revisar mentalmente cada conversación. Cansado de sentir que una parte de tu día siempre depende de algo que no puedes prever. Te das cuenta de algo sencillo pero profundo. Llevas mucho tiempo intentando sostener una sensación de cercanía, sin sentirte realmente en paz. Y por primera vez no intentas arreglarlo inmediatamente. Te quedas en silencio. Al inicio el silencio incomoda. Tu mente quiere hacer lo habitual. Quiere enviar un mensaje neutral, iniciar una conversación ligera, generar algún tipo de contacto para recuperar la normalidad. Pero notas que cada vez que lo haces, la calma dura poco. Entonces decides esperar. No esperando que el otro actúe. Esperando escucharte. Y aparece algo que habías ignorado. Muchas de tus acciones no nacían del deseo de compartir, nacían del miedo a que la distancia significara pérdida. La diferencia es enorme. Compartir es libre, evitar perder es urgente. Gran parte de tu energía emocional venía de esa urgencia silenciosa. No visible, no dramática, pero persistente. Y ahora, al no actuar inmediatamente, la sientes con claridad. Es una inquietud física leve. Una necesidad de movimiento. La sensación de que algo deberías estar haciendo. Pero no haces nada. No porque te obligues, porque decides observar. Los primeros momentos son difíciles. Tu mente te ofrece argumentos. Si no escribes, se enfriará, pensará que te alejaste, quizá es el momento de hablar. Son pensamientos lógicos desde el miedo. Durante semanas los obedeciste sin cuestionarlos. Hoy no. Hoy permites que la incomodidad exista sin resolverla de inmediato. Descubres algo importante. La urgencia emocional tiene un ciclo. Sube, alcanza un punto máximo, y si no reaccionas, comienza a bajar sola. No desaparece en segundos, pero tampoco es permanente como creías. El impulso de contacto no era necesidad real. Era ansiedad buscando alivio. Y cada vez que escribías desde esa ansiedad, obtenías alivio momentáneo, pero reforzabas la dependencia. Sin saberlo, entrenaste a tu mente a calmarse solo con la respuesta del otro. Ahora el proceso es distinto. No hay mensaje, no hay confirmación, lentamente, tu sistema interno empieza a regularse por sí mismo. Aparece el silencio verdadero. No el silencio cargado de espera, sino el silencio donde, por primera vez en mucho tiempo, tu mente no está pendiente de cada minuto. Todavía piensas en la persona. No desaparece de inmediato. Pero el pensamiento cambia de intensidad. Empiezas a notar algo revelador. La mayor parte del sufrimiento no venía de lo que el otro hacía, venía de la interpretación constante y de la anticipación. La mente, cuando no sabe, imagina y casi siempre imagina pérdida. Durante semanas reaccionaste a escenarios que nunca ocurrieron. Te adelantabas emocionalmente a situaciones hipotéticas. Intentabas prevenir dolor antes de que existiera. Y en ese intento, te alejaste del presente. Ahora, al no actuar, el presente regresa poco a poco. No es una calma perfecta. Es una calma más simple.
Empiezas a terminar actividades sin revisar el teléfono. Comes sin analizar conversaciones pasadas. Caminas sin reproducir posibles diálogos futuros. Y aparece una sensación nueva, espacio mental. Ese espacio te permite ver algo que antes no podías. No estabas intentando acercarte porque la relación fuera profunda, estabas intentando acercarte porque la incertidumbre te resultaba insoportable. La incertidumbre no es ausencia de amor, es ausencia de control. Y querías control emocional, no control sobre la persona, sino sobre cómo te sentías. Buscabas seguridad a través de la interacción. Pero la interacción nunca puede ser completamente predecible. Por eso el malestar persistía. Entonces entiendes algo esencial. El silencio no es castigo, no es manipulación, no es estrategia. Es recuperación. Recuperación de tu centro emocional. Recuperación de tu capacidad de sentir sin reaccionar automáticamente. Recuperación de tu dignidad interna. Porque cuando dejas de correr detrás de la calma externa, empiezas a construir calma interna. Todavía hay momentos donde surge el impulso de escribir. No ha desaparecido. Pero ahora lo observas. Ya no te define. Y cada vez que eliges no actuar desde la ansiedad, algo se fortalece dentro de ti. No orgullo. Solidez. Empiezas a sentir que puedes estar en la relación, sin que la relación te sostenga completamente. Y esa diferencia cambia tu energía. No hacia el otro todavía. Hacia ti. Por primera vez en mucho tiempo, la conexión deja de ser lo único que organiza tu estado interno. Y en ese silencio, sin buscarlo, comienzas a recuperar respeto. No el del otro. El tuyo. Al principio ese respeto es frágil. No aparece como seguridad inmediata. Aparece como pequeños momentos donde eliges distinto. Donde el impulso de revisar el teléfono surge, y decides terminar primero lo que estabas haciendo. Donde recuerdas una conversación, y no la analizas durante horas. Nada espectacular ocurre afuera. Pero algo muy importante ocurre dentro. Empiezas a notar cuánto espacio mental ocupaba la relación. No porque fuera profunda en sí misma, sino porque tu mente estaba constantemente intentando estabilizarla. Ahora, al detener esa reacción automática, tu atención empieza a regresar a lugares olvidados. Una canción vuelve a sonar completa sin interrupciones mentales. Una comida tiene sabor otra vez. Una conversación con alguien más no está acompañada por pensamientos paralelos. No es que la persona haya dejado de importarte. Es que dejó de dominar cada rincón de tu percepción. Y con esa claridad aparece una comprensión que antes era imposible. Muchas de tus acciones no eran expresión de afecto, eran intentos de reducir ansiedad. Confundiste cercanía con alivio. Por eso, incluso cuando hablaban, la calma nunca duraba. Porque el problema no era la falta de contacto. Era la dependencia del contacto. Ahora algo distinto ocurre. Cuando piensas en escribir, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué pasará si no lo hago? Ahora es ¿realmente quiero compartir esto o solo quiero sentirme tranquilo? La diferencia es sutil pero profunda. Algunas veces decides escribir, pero lo haces sin urgencia. Sin esperar una respuesta inmediata. Y cuando no llega, la inquietud es menor. No porque ya no te importe, sino porque tu estabilidad ya no está completamente atada a ese resultado. Empiezas a ver la relación con más realidad. Notas cosas que antes ignorabas. No con resentimiento. Con objetividad tranquila. Observas cuando hay interés y cuando no. Observas la reciprocidad real, no la que imaginabas. Y algo curioso sucede, la claridad duele menos que la incertidumbre. Porque la incertidumbre alimentaba esperanza constante. La claridad, en cambio, te ubica. No necesitas justificar silencios prolongados. No necesitas explicar cambios de actitud. No necesitas convencerte de que todo está igual. Simplemente ves lo que es. Y al verlo sin ansiedad, algo interno se ordena. Comprendes que tu valor no depende de la intensidad con la que alguien te elige. La elección del otro habla de su momento emocional, no de tu dignidad personal. Antes sabías esto intelectualmente. Ahora lo sientes. Ese sentir cambia tu postura interna.
Ya no esperas la próxima señal para tranquilizarte. Tu tranquilidad empieza antes de cualquier interacción. La conversación deja de ser un examen emocional. Se vuelve solo una conversación. Paradójicamente, cuando dejas de buscar confirmación, dejas de transmitir necesidad. Tu tono cambia. Tus respuestas se vuelven naturales. No mides cada palabra. No anticipas cada reacción. Y la otra persona percibe algo distinto. No distancia fría. Presencia serena. La interacción ya no tiene carga. No hay expectativas ocultas en cada frase. No hay urgencia invisible. Solo hay comunicación. Puede que la cercanía aumente en algunos momentos. Puede que no. Pero algo fundamental cambia. Ya no estás intentando controlar el resultado. Porque entiendes finalmente algo que antes parecía imposible aceptar. El respeto no nace de cuánto te esfuerzas por mantener a alguien cerca. Nace de cuánto puedes permanecer en paz incluso si la cercanía fluctúa. Esa paz no es indiferencia. Es estabilidad. Cuando una persona siente que puede perderte pero también siente que tú estás bien contigo mismo, la percepción cambia. No porque quieras provocar nada, sino porque ahora existes como alguien completo, no como alguien que necesita ser completado. Ya no te adaptas para evitar distancia. Si algo te agrada, lo muestras, si algo no, lo notas sin dramatizar. La relación deja de ser el lugar donde te aseguras emocionalmente y vuelve a ser un espacio compartido, opcional, libre. Y ahí ocurre algo inesperado. El miedo disminuye. No porque tengas garantías, porque recuperaste tu base interna. Descubres que puedes apreciar la conexión sin depender de ella. Puedes disfrutar la cercanía sin aferrarte. Puedes aceptar la distancia sin sentirte abandonado. Por primera vez la relación no organiza tu vida emocional. Solo forma parte de ella. Y en ese punto entiendes el verdadero error que cometiste al inicio. No fue querer. No fue entregarte. Fue olvidar permanecer contigo mientras te acercabas a alguien más. Ahora ya no necesitas perseguir. No porque quieras alejarte. Porque ya no necesitas usar la cercanía para sentirte en equilibrio. Cuando esa necesidad disminuye, algo muy silencioso cambia en tu forma de estar con la otra persona. Antes escuchabas buscando señales. Ahora escuchas para entender. Antes cada pausa te inquietaba, ahora una pausa es solo una pausa. No porque te hayas vuelto frío. Porque ya no estás intentando protegerte constantemente de una posible pérdida. La conversación deja de ser un lugar donde confirmar si todo sigue bien. Se convierte simplemente en un encuentro. Y por primera vez notas algo que siempre estuvo ahí. La relación real solo puede verse cuando la ansiedad se retira. Empiezas a percibir con claridad los momentos de interés genuino y los momentos de distancia auténtica. Sin necesidad de justificar ni dramatizar ninguno. La mente deja de crear historias para completar lo que no sabe. Aparece una serenidad distinta. No es entusiasmo intenso. Es más estable. Puedes hablar y después continuar tu día sin revisar mentalmente cada palabra. Puedes no hablar y aún así sentirte tranquilo. Ya no estás pendiente de la próxima interacción para recuperar equilibrio. Esa tranquilidad genera una consecuencia inesperada. Tu presencia se vuelve más definida. Ya no reaccionas inmediatamente a todo. Si estás ocupado, terminas lo que haces antes de responder. Si no tienes algo que decir, no fuerzas conversación. No te retiras para provocar. Simplemente actúas según tu propio ritmo interno. Y cuando alguien actúa desde su propio ritmo, transmite algo poderoso sin decirlo. Tiene vida propia. Antes tu disponibilidad permanente comunicaba otra cosa. Comunicaba que tu atención estaba siempre lista, esperando un estímulo. Ahora no. Ahora tu atención está ocupada en tu existencia cotidiana. La relación tiene un lugar, pero no el centro. La otra persona lo percibe. No como distancia calculada, como estabilidad. Y la estabilidad despierta respeto porque elimina la sensación de carga emocional. Ya no necesita cuidar cada gesto para evitar afectarte. Ya no siente que tu bienestar depende de su conducta inmediata. La interacción se vuelve ligera otra vez. Aquí entiendes algo importante.
El silencio que antes temías era necesario. No para que el otro te extrañe, para que tú vuelvas a ti. Durante mucho tiempo pensaste que la cercanía constante mantenía la conexión viva. Pero en realidad estaba manteniendo viva tu ansiedad. El contacto continuo evitaba que enfrentaras la inquietud interna. El silencio, en cambio, te obligó a sostenerte sin confirmaciones externas. Y al lograrlo, cambiaste. Ya no interpretas cada acción como un indicador de tu valor. Si alguien se acerca, lo recibes. Si se aleja, no te persigues mentalmente. Observas. Aceptas. Continúas. Esto no significa que nada te importe. Significa que tu centro no se mueve con cada variación. Desde ese lugar puedes hablar con honestidad sencilla. Si algo te agrada, lo expresas sin intensidad excesiva. Si algo no te resulta cómodo, también puedes decirlo sin miedo a que eso destruya todo. Porque ya no estás intentando retener a cualquier precio. El apego necesitaba certeza absoluta, la estabilidad acepta la realidad. Y la realidad es simple, nadie puede garantizar permanencia constante. Antes esa idea te inquietaba. Ahora te libera. Porque comprendes que tu tranquilidad no depende de lo que alguien decida mañana. Depende de cómo te sostienes hoy. Por eso la relación cambia, incluso si externamente parece igual. La conversación no carga expectativas ocultas. Los silencios no significan abandono. Las respuestas no determinan tu día. Te das cuenta de que puedes querer sin vigilar. Puedes apreciar sin anticipar. Puedes compartir sin perderte. Entonces aparece una forma distinta de cercanía. Más calmada. Menos intensa. Pero más real. Ya no está sostenida por la ilusión inicial ni por el miedo posterior. Está sostenida por elección mutua momento a momento. Y si en algún punto la otra persona no elige, también puedes aceptarlo sin romperte. No porque no duela, sino porque tu base no depende de ese resultado. Aquí comprendes finalmente lo que antes parecía contradictorio. El respeto del otro nunca fue algo que pudieras exigir con palabras ni obtener con más esfuerzo. Aparece cuando tu conducta muestra que no necesitas sacrificar tu paz para mantener una relación. No amenazas, no reclamas constantemente, no te vuelves indiferente. Simplemente no abandonas tu estabilidad por cercanía. Y esa coherencia es visible. Cuando alguien percibe que tu bienestar no depende de la interacción, comienza a valorarla de forma distinta. No porque cambiaste para impresionar, sino porque dejaste de cambiar para evitar perder. Tu presencia deja de ser insistencia, se vuelve elección. Y en ese punto la relación puede tomar cualquier dirección sin destruirte. Puede profundizar, puede mantenerse, puede terminar. Pero ninguna de esas posibilidades define quién eres ni cómo te sientes contigo mismo. Porque ahora entiendes, el verdadero vínculo nunca fue con la otra persona primero. Era contigo. Desde ese lugar interno, algo más empieza a ordenarse. Notas que ya no necesitas interpretar cada detalle para sentirte seguro. Antes, una frase corta podía ocupar tu mente todo el día. Ahora la escuchas y simplemente la dejas pasar. Si hay claridad, la recibes. Si no la hay, no la completas con imaginación. La mente se vuelve más silenciosa. No porque la relación haya cambiado radicalmente, sino porque cambió tu posición dentro de ella. Ya no estás intentando sostenerla solo. Ya no te colocas como responsable emocional de lo que ocurra. Participas, pero no cargas. Y ese cambio trae una consecuencia profunda. Recuperas tiempo emocional. Tiempo para pensar en tus propios proyectos sin interrupciones mentales. Tiempo para disfrutar actividades sin mirar la pantalla cada pocos minutos. Tiempo para sentir emociones propias que no están relacionadas con la reacción de alguien más. Te das cuenta de algo simple. Habías reducido tu mundo sin darte cuenta. No lo hiciste por obsesión consciente. Ocurrió lentamente. Una conversación ocupaba la mañana, un silencio ocupaba la tarde, una interpretación ocupaba la noche. Y así, sin notarlo, gran parte de tu energía estaba concentrada en una sola dirección. Ahora la energía vuelve. Y cuando vuelve, recuperas perspectiva. Puedes ver la relación como una parte importante,
pero no como la única fuente de sentido. Eso te permite observar sin ansiedad. Si la interacción es cercana, la disfrutas. Si es distante, la registras. Pero ya no reorganizas tu día entero alrededor de eso. Hay algo nuevo. Ya no necesitas comprobar constantemente si sigues siendo importante para alguien. Lo sabes dentro de ti. No porque el otro lo confirme, porque tu valor dejó de depender de confirmaciones. Esta seguridad no es arrogancia. Es calma. Es la tranquilidad de saber que puedes querer profundamente sin perder tu equilibrio si la respuesta no es la misma. Desde aquí también puedes poner límites con naturalidad. No como una defensa dura. Como una claridad simple. Si algo no te resulta bien, no lo toleras indefinidamente esperando que cambie. Lo expresas sin dramatizar. Y ocurre algo interesante. Antes evitabas expresar para no generar distancia, ahora expresas sin miedo a ella. Porque entiendes que una cercanía que necesita tu silencio para mantenerse, no es cercanía real. El respeto empieza por ahí. Por no abandonar lo que sientes para conservar lo que temes perder. Si la relación se adapta, fluye con más verdad. Si no, al menos permaneces íntegro. Y esa integridad trae paz, incluso cuando la respuesta externa no es la esperada. Te sorprende notar que el miedo inicial era mayor que cualquier resultado posible. Durante semanas temiste que la distancia te destruiría emocionalmente. Ahora ves que lo que te destruía lentamente era permanecer sin escucharte. No era la posible pérdida, era la pérdida de ti mismo. Por eso el silencio fue necesario. No como una retirada dramática. Como una pausa para volver a habitarte. Para recordar cómo eras antes de comenzar a vigilar cada interacción. Recuerdas tu forma de vivir antes, no perfecta, pero más ligera. Tenías preocupaciones, pero no esta tensión constante. Podías querer sin analizar. Podías disfrutar sin anticipar. Y comprendes que la madurez emocional no consiste en no sentir. Consiste en no depender. Puedes estar cerca sin invadir. Puedes dar sin esperar compensación inmediata. Puedes recibir sin miedo a que desaparezca. Esa libertad cambia todo. Porque ahora eliges la relación, no la necesitas para sostenerte. Si continúa, la compartes. Si se enfría, lo aceptas. Si termina, lo atraviesas con tristeza pero sin derrumbarte internamente. El respeto propio se vuelve visible en gestos simples. No contestas desde la urgencia. No toleras ambigüedades prolongadas. No buscas pruebas ocultas de afecto. Lo que es claro, permanece. Lo que no, deja de ocupar tu mente constantemente. Y con esa postura, algo inesperado sucede dentro de ti. Desaparece la obsesión. No porque dejes de pensar en la persona por completo, sino porque el pensamiento deja de repetirse sin control. Ya no es un ciclo cerrado. Aparece y también se va. No se queda girando horas. La presencia regresa. Estás donde estás. Si hablas, hablas. Si trabajas, trabajas. Si descansas, descansas. La relación deja de ser una pregunta constante. Se vuelve una experiencia más dentro de tu vida. Importante, sí, pero no dominante. Y en ese punto entiendes con claridad el verdadero error emocional del inicio. No fue querer demasiado. Fue olvidar permanecer en tu propio lugar mientras querías. Cuando te saliste de tu centro para sostener la cercanía, perdiste paz y también respeto. No porque el otro te lo quitara, porque lo entregaste intentando asegurar algo que nunca podía garantizarse. Ahora no necesitas asegurar. Solo estar. Y desde ese estar, cualquier vínculo que permanezca lo hará sobre una base distinta, no la necesidad, la elección. La elección se siente diferente a la necesidad. La necesidad empuja, la elección permanece. Cuando estabas en la necesidad, cada interacción tenía un peso enorme. Una conversación buena te elevaba. Un silencio te caía encima. Vivías emocionalmente reaccionando. Ahora, cuando eliges, la relación deja de ser un lugar donde te sostienes y se convierte en un lugar donde compartes. Puedes notar algo muy simple. Ya no intentas que cada momento sea especial. No fuerzas profundidad cuando no surge. No temes la normalidad.
La calma ya no te parece señal de pérdida. Antes confundías intensidad con conexión. Creías que la cercanía verdadera debía sentirse constante, viva, siempre confirmándose. Pero esa expectativa te mantenía alerta. Ahora comprendes que la conexión real también tiene espacios tranquilos, momentos sin palabras, días sin mensajes, sin que eso signifique distancia emocional. Porque tu estabilidad no depende de la frecuencia. Depende de tu centro. Ese centro te permite algo que antes parecía imposible, dejar que la otra persona sea como es, sin intentar regular su ritmo, sin medir cuánto debería escribir, llamar o demostrar. Ya no observas cada gesto buscando seguridad. Si hay interés, se percibe; si no lo hay, también. Y esa claridad, lejos de doler, libera. Ya no tienes que convencerte de interpretaciones optimistas ni protegerte con explicaciones imaginadas. Ves lo que ocurre sin añadir ni quitar. Y desde ahí decides cómo permanecer. Antes te quedabas esperando cambio, ahora te quedas si hay reciprocidad. No como exigencia dura, sino como coherencia interna. Porque cuando te respetas, tu presencia también necesita ser respetada. No desde la confrontación, desde la congruencia. Si alguien se acerca, estás; si alguien se aleja, no te persigues. No es orgullo, es equilibrio. Y al actuar así, descubres algo que parecía contradictorio. No alejarte de ti mismo acerca más a quien realmente quiere estar. No porque hagas algo especial. Porque la relación deja de ser pesada. Cuando tu bienestar no depende del otro, la interacción se vuelve libre. Nadie tiene que sostener al otro emocionalmente. Ambos pueden acercarse porque quieren, no porque temen perder. Ese es el espacio donde puede existir respeto real. No el respeto basado en impresionar, ni en demostrar valor constantemente. El respeto basado en percibir que el otro tiene vida propia, criterio propio y paz propia. Que puede estar, pero también puede seguir estando bien si no ocurre. Esa seguridad tranquila cambia la forma en que te miran. Antes eras previsible emocionalmente. Siempre disponible, siempre esperando, siempre pendiente. Ahora eres constante, pero no dependiente. Presente, pero no necesitado. Y algo interno en las personas reconoce eso sin explicaciones. No te vuelves distante. Te vuelves claro. Hablas cuando quieres hablar, callas cuando no hay algo que compartir. No llenas silencios por miedo. La conversación deja de ser una prueba. Se vuelve un encuentro. Y aquí aparece una comprensión profunda. El silencio que antes te inquietaba, ahora te acompaña. Puedes estar sin interacción y no sentir abandono. Puedes disfrutar la cercanía sin anticipar pérdida. Porque el vínculo más importante dejó de estar afuera. Se restableció adentro. La relación contigo mismo ya no está condicionada por la reacción de alguien más. No te juzgas por cómo te responden. No mides tu valor por la intensidad del interés ajeno. Tu identidad vuelve a su lugar. Esto no significa que no puedas sentir tristeza si algo termina. Claro que puedes. La diferencia es que la tristeza no arrasa tu estabilidad. No te pierdes intentando recuperar lo que ya no está. Aceptas, procesas, continúas. Porque ya no buscas completarte. Solo compartirte. Y al compartirte desde esa calma, el amor posible cambia de forma. No es ansiedad. No es vigilancia. No es esfuerzo constante por no fallar. Es presencia tranquila, donde ambos existen sin presionarse. Por eso el verdadero poder en una relación no es convencer, insistir ni demostrar más. Es permanecer en paz mientras amas. Cuando logras eso, dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, lo que tiene espacio para quedarse, se queda por elección, no por inercia. Y si no se queda, tampoco te llevas contigo la sensación de haber perdido algo esencial. Porque lo esencial ya lo recuperaste. Tu paz. La paz no llega como un momento extraordinario. Llega como una normalidad nueva. Un día despiertas y lo primero que sientes no es la necesidad de revisar si alguien escribió. No es que no mires el teléfono nunca más. Es que ya no lo haces para saber cómo estará tu ánimo. Lo haces como quien revisa cualquier otra cosa, sin carga emocional. Ese pequeño cambio revela todo.
Antes comenzabas el día buscando orientación externa para sentirte estable. Ahora comienzas desde un estado propio. Si hay un mensaje, lo lees. Si no, el día continúa exactamente igual en tu interior. Y descubres que no perdiste interés. Perdiste la dependencia. Puedes recordar a la persona con cariño sin sentir urgencia. Puedes hablar sin sobreinterpretar. Puedes esperar sin ansiedad. Porque ya no necesitas que la relación confirme tu valor constantemente. La mente deja de proyectar escenarios. No imaginas lo peor ni idealizas lo mejor. Permites que lo que exista, exista. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu respiración es más lenta. Tus pensamientos no corren detrás de una respuesta. La noche llega sin repasar conversaciones antes de dormir. No solucionaste todo afuera. Ordenaste todo adentro. Y al hacerlo, también cambia tu forma de querer. Ya no das para asegurar permanencia. Das porque nace. Y si no nace, no fuerzas. No retienes conversaciones, no alargas interacciones solo para evitar silencio. El silencio ya no es amenaza. Es descanso. Puedes compartir un momento y luego retirarte a tu propia vida sin sentir que algo quedó pendiente. Ya no necesitas cerrar emocionalmente cada interacción. La relación no es una historia que debas controlar. Es un vínculo que permites vivir. Si la otra persona se acerca, hay espacio. Si no lo hace, también hay espacio. Ese espacio es tuyo. Ahí vuelves a habitarte por completo. Recuperas intereses que habías dejado en pausa. Vuelves a pensar en proyectos sin distracciones constantes. Te das cuenta de cuánto tiempo mental ocupaba la espera. No te reprochas por haberlo vivido. Lo entiendes. Comprendes que no fue debilidad. Fue un intento humano de mantener cerca algo que te importaba. Solo que en ese intento olvidaste algo esencial. Ninguna relación puede sostenerse si para conservarla te abandonas. Ahora sabes reconocer la diferencia. La cercanía sana no exige que calles lo que sientes. No te obliga a medir cada palabra. No te deja inquieto la mayor parte del tiempo. La cercanía sana no necesita persecución. Necesita presencia. Y la presencia empieza contigo. Por eso ya no intentas provocar interés, ni demostrar que puedes ser suficiente. No necesitas convencer. Quien conecta contigo lo hará sin que sacrifiques tu tranquilidad. Y quien no se quedaría aunque dieras más. Esta comprensión no endurece el corazón. Lo calma. Puedes seguir sintiendo afecto, pero sin miedo. Puedes abrirte, pero sin entregarte al punto de perderte. Puedes permitir que alguien sea importante, sin convertirlo en tu único sostén emocional. Ese equilibrio transforma todo. La relación, si continúa, se vuelve más ligera. Ya no hay tensión oculta. No hay expectativas silenciosas. Solo interacción natural. Y si en algún momento termina, no queda la sensación de haber luchado contra ti mismo para evitarlo. Queda respeto. El respeto de haber estado sin traicionarte. De haber querido sin dejar de escucharte. De haber compartido sin depender. Entonces entiendes el sentido completo. El error emocional nunca fue amar demasiado. Fue olvidar tu propio lugar mientras amabas. Creíste que para no perder a alguien debías acercarte más, hablar más, explicar más, esperar más. Pero al hacerlo te alejaste de la única base que podía sostener cualquier vínculo, tu estabilidad interna. Cuando la recuperaste, todo se ordenó. La relación dejó de ser una fuente de incertidumbre constante. Pasó a ser una experiencia que puedes vivir o dejar ir sin romperte. No porque no importe, porque ya no define tu paz. Ahora puedes quedarte sin aferrarte, puedes irte sin resentimiento, puedes recordar sin inquietud. Y en ese estado tranquilo aparece la forma más madura de querer, la que no necesita asegurar nada para existir. Porque sabes que, ocurra lo que ocurra afuera, hay algo que no vuelve a perderse. Tu presencia contigo mismo.